Todos los héroes de Dostoyevsky se preguntan por el sentido de la vida. En esto son modernos. No temen el ridículo. Lo que distingue la sensibilidad moderna de la clásica es que esta última se nutre de problemas morales y la primera de problemas metafísicos. En las novelas de Dostoyevsky, la cuestión se plantea con tal intensidad que no admite sino soluciones extremas. ¿La existencia es ilusoria o es eterna? Si Dostoyevsky estuviera satisfecho con esta pregunta, sería un filósofo. Pero él ilustra las consecuencias que tales pasatiempos intelectuales pueden tener en la vida de un hombre. Y en este sentido, es un artista. De entre esas consecuencias, es la última la que atrapa su atención, que él mismo llama suicidio lógico en su Diario de un escritor. En los fascículos de diciembre de 1876, efectivamente imagina el razonamiento del suicidio lógico. Convencido de que la existencia humana es un completo absurdo para quien no tenga fe en la inmortalidad, la persona desesperada llega a las siguientes conclusiones. Ya que en respuesta a mis preguntas sobre la felicidad se me dice, por medio de mi conciencia, que no puedo ser feliz si no es en armonía con el gran todo, que es algo que no puedo concebir y que nunca podré concebir, es evidente. Puesto que finalmente en este sentido asumo tanto el papel del demandante y el del demandado, del acusado y del juez, y puesto que considero esta comedia perpetrada por la naturaleza totalmente estúpida, y puesto que incluso considero humillante dignarme interpretarla, en mi indiscutible condición de demandante y demandado, de juez y de acusado, condeno a esa naturaleza que, con tan impúdico atrevimiento, me hizo nacer para sufrir. La condeno a ser aniquilada. La condeno a ser aniquilada conmigo. Queda un poco de humor en esa postura. Este suicida se mata porque en el plano metafísico se siente insultado. En cierto sentido, se está vengando. Es su manera de demostrar que no van a poder con él. Se sabe, sin embargo, que el mismo tema es encarnado, pero con la más maravillosa generalidad, en el personaje Kirillov de la novela Los endemoniados, también partidario del suicidio lógico. El ingeniero Kirillov declara en alguna parte que se quiere quitar la vida porque es su idea. Obviamente la palabra debe ser tomada en el sentido estricto. Es por una idea, un pensamiento, que se dispone a morir. Este es el suicidio superior. Poco a poco, en una serie de escenas en las que la máscara de Kirillov se ilumina gradualmente, el pensamiento fatal que lo impulsa nos es revelado. El ingeniero, de hecho, se remonta a los argumentos del diario. Siente que Dios es necesario y que debe existir, pero sabe que no existe y que no puede existir. ¿Por qué no te das cuenta?, exclama, de que esto es razón suficiente para matarse. Esa actitud implica también para él algunas de las consecuencias absurdas. Por medio de la indiferencia acepta dejar que su suicidio sea utilizado en beneficio de una causa que desprecia. Anoche decidí que no me importaba. Y finalmente prepara su acto con un sentimiento mixto de rebelión y libertad. Me mataré para afirmar mi insubordinación, mi nueva y terrible libertad. Ya no es una cuestión de venganza, sino de rebelión. Kirillov es, en consecuencia, un personaje absurdo. Pero con esta salvedad esencial: se mata a sí mismo. Pero él mismo explica esta contradicción, y de tal manera que al mismo tiempo revela el secreto absurdo en toda su pureza. En realidad, añade a su lógica fatal una extraordinaria ambición que da al personaje su perspectiva completa. Quiere suicidarse para convertirse en Dios. El razonamiento es clásico en su claridad. Si Dios no existe, Kirillov es Dios. Si Dios no existe, Kirillov debe suicidarse. Por lo tanto, Kirillov
debe suicidarse para convertirse en Dios. Esa lógica es absurda, pero es lo necesario. Lo interesante, sin embargo, es dar un sentido a esa divinidad traída a la tierra. Eso equivale a aclarar la premisa: si Dios no existe, yo soy Dios, que sigue siendo más bien vaga. Es importante señalar desde el principio que el hombre que hace alarde de esa loca pretensión es, efectivamente, de este mundo. Él hace su deporte cada mañana para preservar su salud. Se conmueve por la alegría de que Shatov recupere a su esposa. En una hoja de papel que se encontrará después de su muerte, quiere dibujar una cara sacándole la lengua a ellos. Es infantil e irascible, apasionado, metódico y sensible. Del superhombre no tiene más que la lógica y la obsesión, mientras que de hombre tiene todos los registros. Sin embargo, es él quien habla tranquilamente de su divinidad. No está loco, o Dostoyevsky lo estaría. En consecuencia, no es una ilusión de megalómano lo que lo emociona. Y tomando las palabras en su sentido específico sería, en este caso, ridículo. El propio Kirillov nos ayuda a entenderlo. En respuesta a una pregunta de Stavrogin, aclara que no está hablando de un hombre Dios. Se podría pensar que esto se debe a la preocupación por distinguirse de Cristo, pero en realidad se trata de anexionar a Cristo. Kirillov, de hecho, imagina por un momento que Jesús, al morir, no llegó al paraíso. Entonces descubrió que su tortura había sido inútil. Las leyes de la naturaleza, dice el ingeniero, hicieron a Cristo vivir en falsedad y morir por una falsedad. Solo en este sentido Jesús personifica en efecto todo el drama humano. Él es el hombre completo, siendo el que se dio cuenta de la condición más absurda. No es el Dios hombre, sino el hombre Dios. Y como Él, cada uno de nosotros puede ser crucificado y victimizado. Y lo somos hasta cierto punto. La divinidad en cuestión es, pues, totalmente terrenal. Durante 3 años, dice Kirillov, he buscado el atributo de mi divinidad y lo he encontrado. El atributo de mi divinidad es la independencia. Ahora puede verse el significado de la premisa de Kirillov. Si Dios no existe, yo soy Dios. Convertirse en Dios es simplemente ser libre en esta tierra, no servir a un ser inmortal. Sobre todo, por supuesto, es sacar todas las inferencias de esa dolorosa independencia. Si Dios existe, todo depende de Él, y no podemos hacer nada contra su voluntad. Si no existe, todo depende de nosotros. Para Kirillov, como para Nietzsche, matar a Dios es convertirse uno mismo en Dios. Es realizar en esta tierra la vida eterna de la que habla el Evangelio. Pero si este crimen metafísico es suficiente para la realización del hombre, ¿por qué añadir el suicidio? ¿Por qué matarse y dejar este mundo después de haber ganado la libertad? Eso es contradictorio. Kirillov es muy consciente de ello, ya que añade: si te sientes así, eres un zar, y lejos de matarte, vivirás cubierto de gloria. Pero los hombres en general no lo saben, no sienten eso. Como en la época de Prometeo, tienen esperanzas ciegas. Necesitan que se les muestre el camino y no pueden prescindir de la predicación. En consecuencia, Kirillov debe matarse por amor a la humanidad. Debe mostrar a sus hermanos un camino real y difícil en el que él será el primero. Es un suicidio pedagógico. Kirillov se sacrifica, entonces, pero si es crucificado, no será víctima. Sigue siendo el hombre Dios, convencido de una muerte sin futuro, imbuido de una evangélica melancolía. Yo, dice, soy infeliz porque estoy obligado a afirmar mi libertad, pero una vez que haya muerto y los hombres se hayan iluminado por fin, esta tierra se poblará de zares y se iluminará con la gloria humana. El disparo de Kirillov será la señal de la última revolución. Por lo tanto, no es la desesperación lo que le empuja a la muerte, sino el amor al prójimo en sí mismo.
Antes de terminar con sangre una indescriptible aventura espiritual, Kirillov hace una observación tan antigua como el sufrimiento humano. Todo está bien. El asunto del suicidio en Dostoyevsky es, pues, un asunto absurdo. Señalemos simplemente antes de continuar que Kirillov reaparece en otros personajes que a su vez ponen en marcha otros temas absurdos. Stavrogin e Iván Karamazov prueban las verdades absurdas en la vida práctica. Ellos son los liberados por la muerte de Kirillov. Ellos prueban su habilidad para ser zares. Stavrogin lleva una vida irónica. Y se sabe bien en qué sentido. Despierta el odio a su alrededor. Y sin embargo, la clave del personaje se encuentra en su carta de despedida. No he sido capaz de detestar nada. Es un zar en la indiferencia. Iván lo es también al negarse a abdicar los poderes reales de la mente, en aquellos como su hermano, cuya vida demuestra que es esencial humillarse para creer. Él podría responder que la condición es vergonzosa. Su lema es: todo está permitido, con el matiz adecuado de melancolía. Por supuesto, como Nietzsche, el más famoso de los asesinos de Dios, termina en locura. Pero es un riesgo que merece la pena correr, y ante tales conclusiones trágicas, el impulso esencial de la mente absurda es preguntar: ¿esto qué prueba? Así, las novelas como El Diario postulan la pregunta absurda. Le implantan lógica a la muerte, exaltación, la espantosa libertad, la gloria de los zares convertidos en humanos. Todo está bien, todo está permitido, y nada es odioso. Estas son posturas absurdas. Pero qué sorprendente creación en la que esas criaturas de fuego y hielo nos parezcan tan familiares. El apasionado mundo de la indiferencia que retumba en sus corazones no nos parece en absoluto monstruoso. Nosotros reconocemos en él nuestras angustias cotidianas, y probablemente nadie ha conseguido como Dostoyevsky dar al mundo absurdo un encanto tan familiar y tortuoso. Sin embargo, ¿cuál es su conclusión? Dos citas mostrarán la completa inversión metafísica que lleva al escritor a otras revelaciones. El argumento del que se suicida lógicamente, habiendo provocado las protestas de los críticos. Dostoyevsky en las siguientes entregas del diario amplía su posición y concluye así: si la fe en la inmortalidad es tan necesaria para el ser humano que sin ella llega a suicidarse, debe ser por tanto el estado normal de la humanidad. Puesto que este es el caso, la inmortalidad del alma humana existe sin ninguna duda. Entonces, las últimas páginas de su última novela, en la conclusión de ese gigantesco combate con Dios, unos niños preguntan a Alyosha: Karamazov, ¿es cierto lo que dice la religión? ¿Que nos resucitaremos de entre los muertos? ¿Que volveremos a vernos? Y Alyosha responde: con certeza, nos volveremos a ver. Nos contaremos con alegría todo lo que ha sucedido. Así, Kirillov, Stavrogin e Iván son derrotados. Los hermanos Karamazov responden a los endemoniados. Y es efectivamente una conclusión. El caso de Alyosha no es ambiguo, como lo es el del príncipe Mushkin. Enfermo, este último vive en un presente perpetuo, teñido de sonrisas e indiferencia, y ese estado dichoso podría ser la vida eterna de la que habla el príncipe. Por el contrario, Alyosha dice claramente: nos volveremos a encontrar. Ya no es cuestión de suicidio y de locura. ¿De qué sirve para quien está seguro de la inmortalidad y de sus alegrías? El hombre cambia su divinidad por la felicidad. Nos contaremos alegremente todo lo que ha sucedido. Así, de nuevo, la pistola de Kirillov sonó en algún lugar de Rusia, pero el mundo continuó abrigando sus ciegas esperanzas. Los hombres no entendían eso. En consecuencia, no es un escritor absurdo el que se dirige a nosotros, sino uno existencial. También aquí el salto es conmovedor y da su nobleza al arte que lo inspira. Es una conmovedora aquiescencia, aceptación
plagada de dudas, incierta y ardiente. Hablando de los hermanos Karamazov, Dostoyevski escribió: "La cuestión principal que se plantea a lo largo de este libro es la misma que me ha hecho sufrir, consciente o inconscientemente, durante toda mi vida: la existencia de Dios". Es difícil creer que una novela haya bastado para transformar en alegre certeza el sufrimiento de toda una vida. Un comentarista señaló correctamente que Dostoyevski está del lado de Iván y que los capítulos afirmativos le costaron 3 meses de esfuerzo, mientras que lo que él llamó las blasfemias fueron escritas en 3 semanas en un estado de excitación. No hay ninguno de sus personajes que no tenga esa espina en la carne, que no la agrave o busque un remedio en sensaciones o en la inmortalidad. En todo caso, quedémonos con esta duda. He aquí una obra que, en un claroscuro más apasionante que la luz del día, nos permite captar la lucha del hombre contra sus esperanzas. Al llegar al final, el creador hace su elección en contra de sus personajes. Esa contradicción nos permite, pues, hacer una distinción. No se trata de una obra absurda, sino de una obra que plantea el problema del absurdo. La respuesta de Dostoyevski es la humillación, la vergüenza, según Stavrogin. Una obra absurda, por el contrario, no proporciona una respuesta. Esa es toda la diferencia. Observemos esto cuidadosamente en conclusión. Lo que contradice el absurdo en esa obra no es su carácter cristiano, sino su anuncio de una vida futura. Es posible ser cristiano y absurdista. Hay ejemplos de cristianos que no creen en una vida futura. En cuanto a la obra de arte, debería ser por tanto posible definir una de las direcciones del análisis del absurdo que se podría haber anticipado en las páginas anteriores. Lleva a proponer el absurdo del Evangelio. Arroja luz sobre esta idea, fértil en repercusiones, de que las convicciones no impiden la incredulidad. Al contrario, es fácil ver que el autor de Los endemoniados, familiarizado con estos caminos, en la conclusión tomó uno muy diferente. La sorprendente respuesta del creador a sus personajes, de Dostoyevski a Kirillov, puede resumirse así: la existencia es ilusoria y es eterna. En este punto percibo, por tanto, que la esperanza no puede eludirse para siempre, y que puede acosar incluso a quienes quisieran liberarse de ella. Este es el interés que encuentro en las obras comentadas hasta aquí. Podría al menos en el ámbito de la creación enumerar algunas obras verdaderamente absurdas. Pero todo debe tener un principio. El objeto de esta búsqueda es una cierta fidelidad. La Iglesia ha sido tan dura con los herejes solo porque consideró que no hay peor enemigo que un niño que se ha descarriado. Pero el historial de fracciones gnósticas y la persistencia de las corrientes maniqueas han contribuido más a la construcción del dogma ortodoxo que todas las oraciones. Con la debida concesión, lo mismo ocurre con el absurdo. Uno reconoce su rumbo descubriendo los caminos que se desvían de él. En la misma conclusión del razonamiento absurdo, en una de las actitudes dictadas por su lógica, no es un tema de indiferencia el encontrar que la esperanza regresa bajo una de sus más conmovedoras apariencias. Eso muestra la dificultad de la ascesis absurda. Sobre todo muestra la necesidad de un estado de alerta inquebrantable y confirma así el plan general de este ensayo. Pero si todavía es demasiado pronto para enumerar las obras absurdas, al menos se puede llegar a una conclusión en cuanto a la actitud creativa, una de esas que pueden completar la existencia absurda. El arte nunca puede estar tan bien servida como por un pensamiento negativo. Sus oscuros y humillados procedimientos son tan necesarios para la comprensión de una gran obra como el negro lo es para el blanco. Trabajar y crear para nada, esculpir en arcilla, saber que la propia creación no tiene futuro, ver la obra de uno destruida en un día y ser consciente de que en el fondo no tiene más importancia que construir durante siglos. Esta es la difícil sabiduría que aprueba el pensamiento absurdo. Realizar estas dos tareas simultáneamente, negando por un lado y magnificando por otro, es el camino abierto al creador absurdo. Él debe dar al vacío sus colores. Esto conduce a una concepción especial de la obra de arte.
Con demasiada frecuencia la obra de un creador se ve como una serie de testimonios aislados. Así se confunden artista y hombre de letras. Un pensamiento profundo está en un constante estado de devenir. Adopta la experiencia de una vida y asume su forma. Asimismo, la única creación de una persona se refuerza en sus aspectos sucesivos y múltiples. Sus obras, una tras otra, se complementan, se corrigen o se superan. También se contradicen. Si algo pone fin a la creación, no es el grito victorioso e ilusorio del artista cegado. Lo he dicho todo. Sino la muerte del creador que cierra su experiencia y el libro de su genio. Ese esfuerzo, esa conciencia sobrehumana, no son necesariamente aparentes para el lector. No hay misterio en la creación humana. La voluntad realiza este milagro. Pero al menos no hay verdadera creación sin un secreto. Con certeza, una sucesión de obras no puede ser más que una serie de aproximaciones de un mismo pensamiento. Pero es posible concebir otro tipo de creador procediente de la yuxtaposición. Sus obras pueden parecer desprovistas de interrelaciones. Hasta cierto punto, son contradictorias, pero vistas en conjunto, retoman su agrupación natural. De la muerte, por ejemplo, derivan su significado definitivo. Reciben su brillo más obvio de la propia vida de su autor. En el momento de la muerte, la sucesión de sus obras no es más que una colección de fracasos. Pero si esos fracasos tienen todos la misma resonancia, el creador ha conseguido repetir la imagen de su propia condición, hacer resonar en el aire el secreto estéril que posee. El esfuerzo por dominar es aquí considerable. Pero la inteligencia humana pretende hacer mucho más. Simplemente indicará claramente el aspecto voluntario de la creación. En otra parte he sacado a relucir el hecho de que la voluntad humana no tenía otro propósito sino mantener la conciencia. Pero eso no se podría hacer sin disciplina. De todas las escuelas de la paciencia y la lucidez, la creación es la más eficaz. Es también la evidencia asombrosa de la única dignidad del hombre, la rebelión tenaz contra su condición, la perseverancia en un esfuerzo considerado estéril. Exige un esfuerzo diario, el dominio de sí mismo, una estimación precisa de los límites de la verdad, la mesura y la fuerza. Constituye una ascesis. Todo eso para nada, para repetir y marcar el tiempo. Pero quizás la gran obra de arte tiene menos importancia en sí misma que en la prueba que exige al hombre y en la oportunidad que le brinda de superar sus fantasmas y acercarse un poco más a su realidad desnuda. Pero no nos confundamos de estética. No es una investigación paciente, la incesante y estéril ilustración de una tesis, lo que estoy pidiendo aquí. Todo lo contrario, si me he hecho entender claramente. La novela de tesis, la obra que demuestra, la más odiosa de todas, es la que más a menudo se inspira en un pensamiento petulante. Se demuestra la verdad que se cree poseer. Pero son ideas que uno lanza, y las ideas son lo contrario del pensamiento. Estos creadores son filósofos avergonzados de sí mismos. Aquellos de los que estoy hablando o que imagino son, por el contrario, pensadores lúcidos. En cierto punto en el que el pensamiento vuelve sobre sí mismo, levantan las imágenes de sus obras como los símbolos evidentes de un pensamiento limitado, mortal y rebelde. Esas obras tal vez prueban algo, pero esas pruebas que otorgan son las que los novelistas proporcionan para sí mismos y no para el mundo en general. Lo esencial es que los novelistas triunfen en lo concreto y que esto constituya su nobleza. Este triunfo totalmente carnal ha sido preparado para ellos por un pensamiento en el que los poderes abstractos han sido humillados. Cuando lo han sido del todo, la carne hace brillar la creación en todo su absurdo. Al fin y al cabo, las filosofías irónicas producen obras apasionadas. Todo pensamiento que abandona la unidad exalta la diversidad, y la diversidad es el hogar del arte. El único pensamiento que libera la mente es el que la deja sola,
segura de sus límites y de su fin inminente. Ninguna doctrina la tienta, espera que se madure en la obra y en la vida. Separada de ella, la obra volverá a dar una voz apenas amortiguada a un alma liberada para siempre de la esperanza. O bien dará voz a nada, si el creador, cansado de su actividad, pretende alejarse. Eso es equivalente. Por lo tanto, pido a la creación absurda lo que exigía el pensamiento: la rebelión, libertad y diversidad. Más adelante manifestará su total inutilidad. En ese esfuerzo diario en el que la inteligencia y la pasión se mezclan y deleitan mutuamente, el hombre absurdo descubre una disciplina que constituirá la mayor de sus fuerzas. La diligencia requerida, la tenacidad y la lucidez se asemejan así a la actitud del conquistador. Crear es también dar forma al destino propio. A todos los personajes del libro, su obra los define al menos tanto como es definida por ellos mismos. El actor nos lo ha enseñado. No hay frontera entre el ser y el parecer. Permíteme repetirlo. Nada de todo esto tiene un sentido real. En el camino hacia esa libertad, todavía hay un progreso que hacer. El último esfuerzo para estas mentes afines, creadoras o conquistadoras, es conseguir liberarse también de sus empresas. Llegar a admitir que la propia obra, ya sea la conquista, el amor o la creación, bien podría no ser. Consumar así la absoluta inutilidad de cualquier vida individual. Eso mismo les da más libertad en la realización de esa obra. Del mismo modo que la toma de conciencia del absurdo de la vida les autoriza a sumergirse en ella con todo exceso. Solo queda un destino cuyo desenlace es fatal. Fuera de esa única fatalidad de la muerte, todo, dicha o felicidad, es libertad. Queda un mundo del que el hombre es el único dueño. Lo que lo ataba era la ilusión de otro mundo, el resultado de su pensamiento. Dejando de ser renunciante, florece en imágenes. Se divierte. Con mitos, sin duda, pero mitos sin otra profundidad que la del sufrimiento humano y, como él, inagotable. No es la fábula divina que divierte y ciega, sino el rostro, el gesto y el drama terrestres en los que se resume una difícil sabiduría y una efímera pasión. Los dioses habían condenado a Sísifo a rodar sin cesar una roca hasta la cima de una montaña, desde donde la piedra volvía a caer por su propio peso. Habían pensado con cierta razón que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza. Si uno cree a Homero, Sísifo era el más sabio y prudente de los mortales. No obstante, según otra tradición, se inclinaba al oficio de bandido. No veo ninguna contradicción en esto. Las opiniones difieren en cuanto a las razones por las que se convirtió en el fútil trabajador de los infiernos. Para empezar, se le acusa de cierta ligereza con respecto a los dioses. Él robó sus secretos. Egina, la hija de Esopo, fue raptada por Júpiter. El padre se escandalizó por esa desaparición y se quejó a Sísifo. Este, que conocía el rapto, se ofreció a contarlo con la condición de que Esopo diera agua a la ciudadela de Corinto. Prefirió la bendición del agua a los rayos celestiales. Fue castigado por ello en el inframundo. Homero nos dice también que Sísifo había encadenado a la muerte. Plutón no pudo soportar la visión de su imperio desierto y silencioso, y envió al dios de la guerra, que liberó a la muerte de las manos de su conquistador. Se dice también que Sísifo, estando cerca de la muerte, quiso de repente poner a prueba el amor de su esposa. Le ordenó que arrojara su cuerpo insepulto en medio de la plaza pública. Sísifo se despertó en el inframundo, y allí, molesto por una obediencia tan contraria al amor humano, obtuvo de Plutón el permiso para volver a la tierra para castigar a su esposa. Pero cuando volvió a ver la cara de este mundo, disfrutó del agua y del sol, de las piedras calientes y del mar. Ya no quiso volver a la oscuridad infernal. Los llamamientos y las señales de ira, las advertencias no sirvieron de nada. Muchos años más vivió ante la curva del Golfo, frente al mar espumoso y las sonrisas de la tierra. Un decreto de los dioses fue necesario. Mercurio vino y agarró al insolente por el cuello y, arrancándolo de sus alegrías, se lo llevó por la fuerza al inframundo, donde su roca estaba preparada para él.
Ya has comprendido que Sísifo es el héroe absurdo. Lo es tanto por sus pasiones como por su tortura, su desprecio de los dioses, su odio a la muerte y su pasión por la vida le valieron esa pena indecible en la que todo el ser se esfuerza para lograr nada. Este es el precio que se debe pagar por las pasiones de esta tierra. Nada se nos dice de Sísifo en el inframundo. Los mitos están hechos para que la imaginación les dé vida. En cuanto a este mito, uno ve simplemente la tensión de un cuerpo que se esfuerza por subir la enorme piedra, por hacerla rodar y empujarla por una pendiente recorrida ya 100 veces. Uno ve la cara desencajada, la mejilla apretada contra la piedra, el hombro sosteniendo la masa cubierta de polvo, el pie que la calza, la presión de los brazos extendidos, la seguridad totalmente humana de 2 manos manchadas de tierra. Al final de su largo esfuerzo medido por el espacio sin cielo y el tiempo sin profundidad, la meta se alcanza. Entonces Sísifo ve cómo la piedra se precipita en unos instantes hacia ese mundo inferior, desde el que tendrá que volver a empujarla hacia la cima, y vuelve a bajar a la llanura. Es durante ese regreso, esa pausa, que Sísifo me interesa. Un rostro que se explota tan cerca de las piedras es ya el mismo piedra. Veo a ese hombre volviendo a bajar con un paso pesado pero medido hacia el tormento del que nunca conocerá el final. Es ahora, como un respiro que regresa tan seguramente como su sufrimiento, es la hora de la conciencia. En cada uno de esos momentos en los que abandona las alturas y se acerca gradualmente hacia las guaridas de los dioses, es superior a su destino. Es más fuerte que su roca. Si este mito es trágico, es porque su héroe es consciente. ¿Dónde estaría su tortura, en efecto, si a cada paso la esperanza de triunfar lo sostuviera? El obrero de hoy trabaja todos los días de su vida en las mismas tareas, y este destino no es menos absurdo, pero es trágico solo en los raros momentos en que se hace consciente. Sísifo, proletario de los dioses, impotente y rebelde, conoce toda la extensión de su miserable condición. Es en lo que piensa durante su descenso. La lucidez que iba a constituir su tortura corona al mismo tiempo su victoria. No hay destino que no pueda ser vencido con el desprecio. Por lo tanto, si el descenso se realiza a veces con dolor, se puede también con alegría. Esta palabra no es excesiva. De nuevo me imagino a Sísifo volviendo hacia su roca, y la pena estaba en el principio. Cuando las imágenes de la tierra se aferran demasiado a la memoria, cuando la llamada de la felicidad se vuelve demasiado insistente, sucede que la melancolía surge en el corazón del hombre. Esta es la victoria de la roca. Esta es la propia roca. La pena sin límites es demasiado pesada para soportarla. Estas son nuestras noches de Getsemaní. Pero las verdades aplastantes perecen de ser reconocidas. Así, Edipo al principio obedece al destino sin saberlo, pero desde el momento en que lo sabe, comienza su tragedia. Sin embargo, en el mismo instante, ciego y desesperado, se da cuenta de que el único vínculo que le une al mundo es la mano fría de una muchacha. Entonces se oye un comentario tremendo. A pesar de tantas pruebas, mi avanzada edad y la nobleza de mi alma me hacen concluir que todo está bien. El Edipo de Sófocles, como el Kirillov de Dostoyevsky, da así la receta de la victoria absurda. La sabiduría antigua confirma el heroísmo moderno. No se descubre el absurdo sin tener la tentación de escribir un manual de la felicidad. Sin embargo, no hay más que un mundo. La felicidad y el absurdo son 2 hijos de la misma tierra. Son inseparables. Sería un error decir que la dicha surge necesariamente del descubrimiento del absurdo. Sucede también que el sentimiento de lo absurdo surge de la dicha. Concluyo que todo está bien, dice Edipo, y esta observación es sagrada. Resuena en el universo salvaje y limitado del hombre. Enseña que no todo está, no todo ha sido agotado.
Expulsa de este mundo a un Dios que había llegado a él con la insatisfacción y una preferencia por los sufrimientos inútiles. Hace del destino un asunto humano, que ha de ser resuelto entre los hombres. Toda la alegría silenciosa de Sísifo está contenida en ella. Su destino le pertenece a él, su roca es lo suyo. Del mismo modo, el hombre absurdo, cuando contempla su tormento, silencia todos los ídolos. En el universo restaurado súbitamente a su silencio, la miríada de pequeñas voces maravilladas de la tierra se elevan. Llamadas inconscientes y secretas, invitaciones de todos los rostros, son el reverso necesario y el precio de la victoria. No hay sol sin sombra, y es esencial conocer la noche. El hombre absurdo dice sí, y su esfuerzo no acabará nunca. Si hay un destino personal, no hay un destino superior. O al menos no hay más que uno que él concluye que es inevitable y despreciable. Por lo menos se sabe dueño de sus días. En ese instante sutil en el que el hombre vuelve hacia atrás sobre su vida, como Sísifo volviendo hacia su piedra, en ese leve giro, contempla esa serie de acciones inconexas que se convierten en su destino, creado por él, unido bajo la mirada de su memoria y pronto sellado por su muerte. Así, convencido del origen totalmente humano de todo lo que es humano, un ciego deseoso de ver que sabe que la noche no tiene fin, está siempre en marcha. La roca sigue rodando. Dejó a Sísifo al pie de la montaña. Uno siempre vuelve a encontrarse su carga. Pero Sísifo enseña la fidelidad superior que niega a los dioses y levanta rocas. Él también concluye que todo está bien. Este universo, a partir de ahora sin amo, no le parece estéril ni fútil. Cada átomo de esa piedra, cada fragmento mineral de esa montaña llena de noche, forma en sí mismo un mundo. La lucha hacia las alturas es suficiente para llenar el corazón de un hombre. Hay que imaginarse a Sísifo feliz.